Ajul, Felagüen y Midagüen. Bienvenidos una vez más a Diligencias Previas, en este su canal de Altajay Televisión en YouTube. El juzgado de primera instancia número 3 de Arrecife ha desestimado una demanda del Banco de Santander por importe de casi 6.000 euros en una sentencia que marca un precedente en defensa del consumidor. Y es que el banco pretendía reclamar judicialmente la cantidad exacta de 5.693,17 euros a un consumidor lanzaroteño, alegando un impago vinculado a una tarjeta Mastercard contratada en el año 2023. Sin embargo, el juzgado ha puesto en duda la legitimidad de la deuda al considerar que la entidad financiera no justificó adecuadamente el origen ni el cálculo de los importes exigidos. Según la sentencia, dictada el pasado 27 de marzo, textualmente, la certificación de deuda aportada por el banco no detalla con claridad el concepto de las cantidades reclamadas y recalca que el documento unilateral expedido por la propia entidad carece de fuerza probatoria suficiente. El abogado defensor de este sufrido consumidor es Emilio Medina, que nos ha explicado qué ocurrió. Sí, vamos a ver, yo en principio voy a decir, ¿no?, que yo empecé en una plataforma de que yo pensaba de que esto era imposible, de que la gente debía deudas, que la gente debía deudas a los bancos, se endeudaba, ¿vale? Unas personas van a comprar un préstamo, a coger un préstamo, y de repente pues no son las condiciones las cuales están pactadas. Yo lo estuve hablando con el programa de Domingo, ¿no?, que dice que claro, que una persona cuando va a firma unas condiciones. Sobre todo las cláusulas son nulas de pleno derecho, ¿vale? Sobre todo las que son de la letra con letra pequeña. Sobre todo también que si, por ejemplo, yo pido un préstamo de 5.000 de 3.000, por ejemplo, no pueden ser 6.000 euros que tengo que pagar de intereses, ¿sabes? Porque tienen un interés de un 20% como máximo, porque ahí está la ley de la usura, ¿vale? La usura significa que es dinero de más. Y después está el anatocismo, que es el interés del interés, que eso también sucede mucho. Estos tipos de deudas se venden en los bancos últimamente y los están intentando vender de un banco, por ejemplo, debes dinero a un banco, el banco lo vende a otro. Y ahí hay una falta de legitimación activa. También hay otras cosas que son la falta de cálculos, tenemos que recalcar que hay unos cálculos matemáticos para desvirtuar que efectivamente esa deuda no existe, ¿sabes? La deuda tiene que ser con un matemático. Nosotros somos juristas, somos abogados, no somos matemáticos. Los matemáticos son los que tienen que desvirtuar que efectivamente esa deuda es líquida, vencida y exigible, según así lo dice el Código Civil, nuestro Código Civil. Entonces, yo ahí también interpuse, ¿no? Y me pareció exagerado de que una persona fuera a pedir 3.000 euros y de repente 6.000 euros. A los 6 meses, 6.000 euros. Eso es imposible. Eso también exageración. Exacto, una tarjeta revolving. Yo hasta incluso lo he vivido en mis propias carnes. He vivido también lo de las tarjetas revolving. Una tarjeta de 600 euros que me tenía que decir que pagar 600 euros más 2.300 euros que pagar. Yo lo denuncié saciablemente en el juzgado y llegó un momento en que me condonaron la deuda. Y aparte, no solamente eso, no solamente yo he llevado este tipo de casos, yo he llevado con Moneyman, otras subcontratas que hay más por allí, que son sentencias ya que están en firme totalmente, que también están haciendo lo mismo. También una señora también, que estuve en una asociación, también le llevé también otro caso,
que era también, incluso tenía su firma, como que había firmado todas las condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también eso. Yo también estoy llevando también otro caso de otro señor, también ¿cómo se llama esto? En el juzgado de lo mercantil, que me parece también exageradísimo, puesto que si dices en el contrato de que tú pagas por adelantado el servicio, no sé qué deuda tú estás pagando, ¿sabes? No tienes deuda, porque si yo estoy pagando adelantar el servicio, es decir, yo le pago desde el día 1 al 30 y después el día 31 o el día 1 me tienen que cortar ese servicio, no seguir con el servicio pagándolo, porque yo ya he pagado por adelantado, ¿sabes? Si no pago por adelantado, pues lo más normal es que me corten el servicio, que es lo que yo creo que sería lo más conveniente siempre cuando se hace un contrato pues de servicios, de servicios, ¿no? Y aparte también los créditos también son de servicio, pero claro, primeramente tiene que ingresar el dinero, los intereses no se pueden pasar del 20%, porque si se pasan del 20%, como ya he dicho, son usurarios, y también hay que mirar también muchas cosas, como el anatocismo, que he dicho yo antes, que es el interés del interés, que también eso es una de las formas y una de las maneras también que se puede poner. Otra de las maneras que se puede quitar de este tipo de deudas, que, bueno, endeudamiento, porque al final los bancos se van a quedar con casas, con todo, con coches y con todo, se van a quedar si seguimos así con esto de los préstamos. Llegará un momento en que las casas se llamarán BBVA, esto pertenece al Santander y el otro pertenece a no sé qué y el otro pertenece a X banco, ¿sabes? Al banco X, al banco no sé qué. Llegaremos a un momento eso. Y esto es lo que está sucediendo aquí con los desahucios, con todo eso, también con las deudas hipotecarias. Las deudas hipotecarias, había un matemático que era llamado Guillem Bow, que es matemático, que estábamos aplicando lo que era la hipoteca redal, se llama. La hipoteca redal es una hipoteca que no tiene cálculo y están hechas entre el año 2009, 2011, hasta hace poco, ¿sabes? Están haciendo ese tipo de cálculo. Claro, vienen unos intereses horribles. Las personas no aguantamos, no estamos siempre en el mismo trabajo, siempre vamos, unas veces estamos en el paro, otras veces estamos bien, otras veces podemos subir, otras veces podemos bajar, ¿sabes? Las crisis siempre van y vienen. Siempre me lo decía una doctora, las crisis siempre van y vienen, lo único que se quedan son los conocimientos, que eso es lo que a mí me impactó bastante emocionalmente, ¿no? Porque efectivamente un día puedes estar bien, puedes tener mucho dinero, como que un día no puedes tener ni un duro para pagar, ni siquiera para dar de agua ni comer y tendrás que ir a los servicios estos de Cáritas. Pero claro, endeudarte. Y encima después hay un artículo que también me gustaría también añadirlo cuando hay ejecuciones tanto hipotecarias como bancarias, que es el 609 del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, perdón, que dice que no se pueden embargar las pensiones por debajo del salario mínimo interprofesional, que lo dice perfectamente el Código Civil. Es decir, y también, eso también yo veo ahí una injusticia por parte de los juzgados que embarguen por debajo del salario mínimo interprofesional, que estamos también reclamando, y quiero reclamar aquí en la isla y sobre todo a los juzgados que el salario mínimo no se lo quiten, ¿sabes? Y no tener esa temerariedad y esa mala fe, ¿no? Temeridad y mala fe que suelen alegar algunos jueces, porque yo creo que si una persona, y más si no tiene dinero para pagar, yo creo que tendrían que tener un poquito más de compasión, tanto jueces, fiscales, como muchísima gente, ¿no? Sobre todo en temas bancarios me quiero referir, ¿vale? Bien, como ustedes han visto y escuchado, el abogado Emilio Medina ha conseguido esta victoria frente al Banco de Santander en un caso relacionado con una tarjeta de crédito revolving de condiciones opacas y presunto clausulado abusivo. Ha defendido, como usted ha escuchado, a su cliente con éxito, argumentando que el contrato de la tarjeta adolecía de transparencia y que la deuda era en realidad producto de intereses abusivos acumulados sin control. Pero, ¿qué es una tarjeta de crédito revolving? Esto nos lo explicaba Emilio Medina. Exacto, eso es una tarjeta revolving como una casa. Es una tarjeta que no tiene fórmula de cálculo.
¿vale? Es igual también que un préstamo que no tiene fórmula de cálculo, ¿vale? Y después se le van incrementando intereses y anatocismo, que es el interés del interés. Son tarjetas revolving. Y eso también pasa también con los préstamos. Los préstamos pasa lo mismo, igual que las tarjetas revolving. ¿Sabes? Hay gente que las están intentando hacer demandas para que les devuelvan ese dinero de más, ¿vale? Que les están pagando. Por ejemplo, pides una tarjeta, pides 1.000 euros y de repente a lo mejor te salen 8.000 o 9.000 euros, ¿sabes? En esa tarjeta. Eso se llama tarjeta revolving. Muchas veces están en Santander, en BBVA, ¿sabes? En muchos sitios, ¿sabes? En muchas entidades bancarias, ¿sabes? Suelen pasar ese tipo de tarjeta revolving. Mi consejo, nunca pedir un préstamo, y si el préstamo hay que pedirlo, yo más bien que lo pidan para algo penal, para pagar alguna cosa penal, reparar algún daño. Eso siempre lo recomiendo siempre a la gente, ¿no? A la población lanzaroteña, que si hay alguna cosa es para pagar algún daño, alguna cosa penal. Eso mismo lo alegué yo y lo alegó también la juez. Lo mismo, es todo eso, todo lo que ha dicho esa sentencia lo he dicho yo. Eso mismo, incluso alegué pluspetición. Pluspetición significa que está pidiendo más de lo que se debe. Eso se llama pluspetición, ¿vale? Eso por eso le llaman, se pide más de lo que se debía. Por eso dije yo, eso es pluspetición, y que yo me opuse total porque eran unas cláusulas totalmente abusivas. Porque a mí no me diga que 3.000 euros en el 2023 y en el 2025 ya se le pasan a 5.000 y pico, 5.000 y pico euros, que después se le ponen en 6.000, porque si después lo condenan en costas al señor, se le ponían en 6.000. Yo, claro, yo le aconsejaba también, hombre, yo siempre suelo aconsejar un poco en la justicia gratuita y tal igual, pero el hombre no tenía derecho a la justicia gratuita, entonces pues vino ya para acá, ¿sabes? Que bueno, yo en principio, pues eso, pues si no tenía el derecho a la justicia gratuita, pues entonces yo alegué toda la falta de legitimación y todo eso, que bueno, que yo lo fui aprendiendo a través de la asociación de AINOR que estuve yo, y lo fui aprendiendo y veía y he visto muchísimas injusticias, sobre todo con eso, con agua, con luz. El juzgado de primera instancia número 3 de Arrecife no solo ha desestimado la demanda del Banco de Santander, sino que encima también lo ha condenado en costas, algo muy importante para el sufrido consumidor. Efectivamente, y los han condenado en costas también, que esa es otra. Sí. Va a tener que pagar las costas de abogado y de procurador, por supuesto. Exacto. Es que han habido, pero vamos, totales. No solamente ese, yo he tenido muchísimos más, ¿eh? Yo ya estoy acostumbrado, ya esto es como el pan mío de cada día. A mí me llegan 10 días. A ver, 10 días son para un juicio verbales y otros 10 días y otros 10 días más aplicables a los juicios monitorios. Yo los juristas, los abogados que de este tipo de cobros de deudas, les están dando como un plazo de 20 días, les hacen un monitorio como de 20 días, le suelen hacer, ¿sabes? Le suelen hacer eso. Por otro lado, otro juzgado, en este caso el juzgado de lo penal número 3 de Arrecife, ha dictado una sentencia absolutoria en favor de un vecino de la localidad que había sido acusado de un presunto delito de quebrantamiento de condena. La resolución judicial pone fin a un proceso en el que se cuestionaba el cumplimiento de una medida alternativa a la pena de prisión, concretamente un trabajo en beneficio de la comunidad, un TBC, cuyo inicio no fue llevado a cabo en la fecha prevista. Y es que durante el juicio la defensa, asumida igualmente por el abogado Emilio Medina Delgado, argumentó claramente que no existió una voluntad deliberada de eludir la medida, sino que concurrieron una serie de circunstancias personales y médicas que impidieron al acusado cumplir con lo dispuesto en la resolución administrativa. Entre ellas se encuentra un episodio médico documentado que imposibilitó la asistencia del acusado en el momento señalado. De esto nos hablaba también Emilio Medina. Efectivamente, incluso lo tenemos nosotros argumentado también nosotros en la verdad de Lanzarote, que era el mismo chico que teníamos en la verdad de Lanzarote. El chico dice que había levantado una condena,
Y a mí no, y yo no he visto de que se haya quebrantado esa condena, es que el chico no sabía ni vamos. Yo le veía allí que venían las cartas y no había, estaban todos sus familiares en la casa y les habían mandado y les había revuelto el correo. Claro, la culpa es de correo, no es la culpa del chico. Si no le han mandado la carta, no ha podido defenderse, pues ¿qué se le va a hacer? No, es que no podía defenderse el chico. Dije yo, mira, es que no se puede defender. Mi cliente no se puede defender al decirle yo que no se podía defender, porque eso se podía recurrir y defenderse. Una persona se puede recurrir y defenderla porque le dan un plazo. Si uno incumple unos trabajos al servicio de la comunidad, los llamados TBT, como les suelen llamar para hacer de televisión, pero no son televisión, sino son trabajos en beneficio de la comunidad. Si se incumplen, pues tiene que tener también un derecho a una defensa, ¿vale? A dónde tiene que presentarlo, a dónde tal, ¿sabes? Que yo creo que a mí me da, a mí y la impresión de que yo creo, ¿vale? Que el Ministerio de Justicia o donde quiera, o el juzgado, tendría que tener una sede para ese tipo de cosas, como una especie de recursos humanos, un personal de recursos humanos para las personas que incumplen bueno, que no que incumplen, sino que quieran justificar las cosas. Una oficinita, ¿vale? Para incumplimiento, donde puedan alegar que, mire, me ha pasado esto y me ha pasado esto. Porque yo tengo muchísima gente en prisión, ¿vale? Tengo muchísima gente en prisión que le ha pasado esto, ¿sabes? Le ha pasado esto, que no sabe dónde mandar los justificantes. Me han mandado los justificantes, viajes, todo, gente que ha tenido con sus padres malos, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y eso también es un problema de los bastante grave, porque me parece gravísimo, total, ¿sabes? Sí, efectivamente, ¿no? Y aparte que deberían, yo creo que deberían tener una oficinita para ese tipo de cosas, por ejemplo, para las justificaciones. No, es que tiene que ser no, es que tiene que estar en el centro penitenciario, que el centro penitenciario, como bien sabemos, está casi en Taiche y casi arriba y en el monte, ¿sabes? Que aunque nos den, ¿sabes? Los trabajos en beneficio de la comunidad no a ver, son pequeños castigos que se hacen del centro penitenciario. O, por ejemplo, las visitas a violencia de género, pues yo qué sé, que tengan una sede en Arrecife, en algún sitio céntrico. No me digan a mí, una persona a lo mejor no tiene recursos económicos, no tiene un coche para venirse allí, que tiene que coger la guagua cuando tenga que venir la guagua allí. Yo creo que tendría que tener unos centros específicos para cosas, para los cursos, ¿sabes? Aunque tenga el CIS ahí arriba en Taiche, pues por lo menos que lo tenga por lo menos en la zona de Arrecife o algo para que estén más cómodos los ciudadanos, ¿sabes? En algún sitio más céntrico, bajo mi punto de vista. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado al programa de hoy, en el que hemos hablado de algunas sentencias, pequeñas sentencias, pero no por ello menos importantes, que demuestran que todos los ciudadanos tienen su derecho ante la ley. Tan solo hay que argumentar y, por cierto, contar con buenos abogados, porque a veces esto se pierde en el limbo jurídico y burocrático. El tiempo se nos ha ido, con lo cual nos despedimos hasta el próximo programa, si a Corán quiere. Ajul, Felagüen y Midagüen.